El Departamento de Comunicaciones presenta el repaso de la lección. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este repaso de lección que tenemos el día de hoy. Y antes de empezar, queremos presentarnos. Nosotros somos los esposos Leal Llanos, quienes actualmente pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Florencia. Esta ha sido nuestra iglesia desde hace aproximadamente 14, 15 años para nosotros, y hoy tenemos la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes con este repaso de lección. A continuación, mi esposo se va a presentar, y también para dar inicio a este repaso vamos a tener una corta oración. Hola mis apreciados hermanos, mi nombre es Hugo Erney Leal Villa. Hago parte del ministerio de diácono y es una experiencia poder estar en este momento delante de ustedes a través de esta pantalla. Para empezar con el repaso de la lección, los invito para que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Querido Dios y eterno Padre, en este momento queremos agradecerte por la oportunidad que nos permite poder estar delante de tu presencia en este momento tan especial. Queremos que nos dé la oportunidad de ser un instrumento tuyo a través de este repaso de lección. Que seas tú hablando a través de tu palabra y puedes ayudarnos. Quizás en este momento haya personas al otro lado de la pantalla que quizás se va a sentir apropiado con el tema que vamos a tratar en este momento. Queremos que nos bendiga y bendiga a cada uno de los que están en este momento a través de la transmisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y ya que mi esposo se presentó, yo también me presento. Mi nombre es Karen Llanos y es un gusto hoy estar aquí enfrente de cada uno de ustedes, traer este resumen, como nosotros lo llamamos, de la lección que tuvimos esta semana. Para cada uno de nosotros fue interesante, ¿verdad? Para nosotros como esposos esta semana estábamos dialogando mucho y entrábamos en sí y comentábamos de que para nosotros, ¿qué sería lo contrario de la unidad en Cristo? ¿Tú qué crees, amor? ¿Qué es lo contrario de la unidad? Pues algo que a esa respuesta es la desunión, podríamos llamarlo así. La desigualdad o no la unidad. Cuando hay, digamos, distorsiones en algún grupo, o en este caso vamos a hablar algo espiritual, entonces la desigualdad o digamos la no unidad dentro de nuestra iglesia. Sí, correcto. Yo también creo que la palabra unidad encierra un tema muy importante. Gracias por ayudarme. Porque aparte de ello, aparte de que la palabra unidad, ya muy bien lo dice, nos lleva a la unión, ¿sí? También nos recuerdan que no solamente nosotros los seres humanos
llevamos eso a la unión. Un ejemplo muy claro nosotros, hace 14 años, el otro mes, ¿sí recuerdas el día? Cumplimos el 12 de agosto. ¿Cuántos años cumplimos? Cumplimos 15 años. ¿Segura? Yo lo voy a corregir. Sabemos que los hombres siempre se les olvida, ¿no? Así que yo por eso no voy en estos momentos, pero yo te perdono. Yo te perdono. Es el 12 de agosto, pero no estamos cumpliendo 15 años, vamos a cumplir 14 años. Hace 14 años que vamos a cumplir que nosotros decidimos hacer una unión marital, donde nosotros prometimos estar juntos, estar unidos. Pero también llevamos a que nosotros no solamente llevamos la unidad entre nosotros los seres humanos, también ¿quiénes llevan esa unidad? Vemos en el ámbito de la naturaleza los animales. Los animales también forman grupos de unidad. Como por ejemplo, un tema que se habla mucho es las hormigas. Las hormigas trabajan unidas y unidas son más fuertes. Entonces, no solamente nosotros los seres humanos o digamos Dios nos capacitó para trabajar unidos, sino que todo lo que se mueve, todo lo que respira sobre la faz de la tierra, también trabajan unidos. Muy bien, amor. Sí, señores, también los seres humanos es nuestra mayor motivación, ¿sí? Nosotros es estar unidos, estar unánimes, porque es una de las cosas más bonitas que nosotros, aparte de como cristianos y como personas, debemos de fomentar. Pero también los animales nos dejan una gran enseñanza, que cuando nosotros trabajamos unidos, cuando nosotros mantenemos en unidad, todo es más fácil, todo es más liviano, todo es más fácil de entender las cosas, ¿sí? A veces las cargas que tenemos cuando nosotros estamos con alguien que nos ayuda, que nos anima, entonces las cargas se hacen menos pesadas y se hace más fácil sobrellevar cada una de ellas. Y eso es un gran ejemplo que los animales que Dios también creó, nos da un gran ejemplo. Ahorita entrando ya a nuestro repaso de lección en sí, nuestro hermano Pablo tenía una gran preocupación, amor. ¿Tú sabes cuál era esa gran preocupación que tenía Pablo? ¿Por qué él decidió escribir estas palabras en la Biblia? Porque aquí vemos en las primeras, voy a invitarlos mientras que vamos aquí buscando, los voy a invitar para que busquemos en 1 Corintios 1, del 10 en adelante, donde Pablo tenía una gran necesidad de expresar y de decir, y digámoslo así, de llamar la atención de qué era lo que pasaba en Corinto, porque a él le había llegado, ¿verdad? Le había llegado una noticia de que en Corinto los hermanos estaban, ¿cómo? Desunidos. Desunidos, muy bien. Voy a leer la cita que ella da para entrar en el contexto. En la lectura principal. Dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, la preocupación de Pablo no es ajena a una persona que está conectada con Dios. Es decir, había problemática dentro del pueblo, dentro de este pueblo de Corinto, de entre los hermanos. Y era un tema muy delicado y era algo
tan importante porque había divisiones dentro de ellos. Y eran cosas que humanamente se puede prestar en cualquier parte de aquellas divisiones que había. Entonces, esa era para entrar al tema, Pablo nos va a hablar a través de la carta de Corinto las dificultades que pasaban los hermanos en ese momento. Muy bien. Yo también hago un aporte muy chiquito ahí, porque nosotros mismos nos preguntamos qué quiso en especial Pablo decir con estas palabras, que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. A ver, yo quiero que ahí en la caja de comentarios, cada uno de ustedes, hermanos, escriban allí, den también su aporte, su opinión. ¿Qué quiso decir Pablo cuando él dijo estas palabras? Estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para nosotros, creemos que Pablo lo que quiso decir con esta frase es que nosotros, que somos la iglesia, debemos vivir unidos en el señorío de Jesús, compartiendo ¿qué? Una misma fe, compartiendo la misión y la dirección espiritual. No es que haya querido que Pablo, que todos los hermanos de Corinto hubieran seguido una uniformidad. Él no quería eso, que fuera forzada, él no quería que las cosas que se hicieran fueran de mala manera, que se hacían cualquier cosa, la tuvieran que hacer porque es que el hermano Pablo, si no hago esto, él se va a enojar, y si el hermano Pablo le llega algún comentario de que yo no hice, de que no estoy activo, de que no comparto, de que no hago tal cosa, entonces no era la manera en que Pablo quiso decir estas palabras, sino que lo que él quiso decir, hermanos, para que entendamos un poquito, porque muchas veces nosotros llevamos las cosas como a otros extremos, sino que él quería que la iglesia en sí estuviera su mente, sus pensamientos y todos los quehaceres que hiciéramos en la iglesia estuviera centrada, y sabemos que el centro de todo lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia debe ser Cristo Jesús. Muy bien. Lo que estaba sucediendo era que habían unos personajes, o sea, los hermanos se fijaban mucho o se inclinaba en algunos líderes. Y eso es lo que está diciendo ella. Y es que unos decían, un grupo decía, no, es que somos de esta persona. Otros le decían, no, es que es así porque este hermano dice esto. Entonces, eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que hacía divisiones dentro del grupo o dentro de la iglesia en Corinto, que nos fijamos más en qué piensa esta persona. No estudiamos, no investigamos, sino que siempre vamos a ir hacia una persona, qué es lo que piensa, qué es lo que dice, y a eso yo busco la manera de seguir esa parte, y eso es lo que está sucediendo en ese momento. Muy bien. También aquí tenemos una parte muy, muy interesante, hermanos, para que lo tengamos en cuenta. ¿Acaso nosotros creemos que Cristo, la crucifixión que él hizo, el acto de él haber sido crucificado, cree que eso fue dividido? O sea, Jesús fue dividido entre una iglesia y otra, y cuando llegaron sus discípulos, entonces muchas personas decían, no, es que yo me voy a inclinar más por Jesús porque él decía eso, pero habían otras personas que se inclinaban más por sus discípulos porque ellos estaban activos, porque ellos quedaron después de Jesús. Hermanos, eso no fue así.
Y también llevamos a que Pablo fue crucificado por nosotros. No, el que fue crucificado y el que dio su vida a causa de cada uno de nosotros fue Jesús. Por lo tanto, hermanos, debemos de tener muy presente eso. Jesús es el centro de nuestra vida. Y nuestra vida, cuando pertenece a Cristo y la llevamos a la iglesia, que somos cada uno de nosotros, entonces nosotros vamos a tener presente en que Jesús es el que dio la vida por nosotros, el que quiere que nosotros como humanos vivamos esa vida unánime, que nosotros como hermanos no tengamos distorsiones, que nosotros como hermanos no tengamos que tener, ayúdame por favor, debemos de tener desigualdad, debemos de tener diferentes pensamientos, sí los hay, hermanos, pero cuando nosotros llevamos una misma fe, eso hace que nosotros, la unidad entre nosotros como hermanos, sea más fácil sobrellevar nuestras cargas unos a otros. Vamos a buscar Filipenses, amor, vamos a ir a buscarlo. Mientras que vamos a buscarlo, hermanos, quiero que sigamos con un ítem también muy importante, y es sobre la sabiduría y madurez que nosotros como cristianos debemos de tener a la hora de estar unidos, a la hora de llegar a una iglesia. Pablo nos dice que nosotros somos unos niños, pero en la vida espiritual no nos debemos de quedar como niños, hermanos. Nosotros debemos de tomar una vida espiritual que sea madura. Él dice, en un versículo, nos dice que cuando somos bebés, ¿qué tomamos nosotros? Leche. Pero nosotros no quedamos toda una vida siendo bebés, ¿verdad? Nosotros maduramos, vamos creciendo. Por lo tanto, nuestra comida es más sólida. ¿Por qué? Porque tenemos que discernirla. Nuestro cuerpo la necesita. Así lo mismo, llevamos este contexto a nuestra iglesia. Nuestra madurez espiritual debe ser cada día más sólida. Debe ser más que nosotros entendamos en sí el por qué estamos dentro de la iglesia. Y para eso, esa solidez que pone el ejemplo del bebé, en la vida espiritual es algo muy importante para el crecimiento espiritual. Y nosotros como adventistas conocemos cuáles son los principios, cuáles son las bases para ese crecimiento espiritual. Si no tenemos una vida espiritual sumisa a Cristo, es imposible mejorar, es imposible agradar a Dios. Y para eso todos tenemos nuestras propias luchas. Pero si le permitimos al Espíritu Santo que obre en nosotros, y para eso es poner de nuestra parte, es cada día buscar a Dios, cada momento hablar con Él. ¿Y cómo hacemos? En la oración. Ese es un paso importante para el crecimiento espiritual. Y es la oración, va conjunto con el estudio de su palabra, que es la que nos habla a nosotros. Y también algo importante es compartir esa enseñanza. Una va sobre la otra. Por eso nosotros no debemos como cristianos quedarnos ahí. Algo interesante de lo que estoy hablando, cuando entré a la iglesia, en ese tiempo eran conferencias. Eso fue ahora que me acordé la fecha que le di a ella de nuestro matrimonio, nuestro aniversario, leí la fecha, no fue el matrimonio, sino de los que llevo 15 años en la iglesia.
15 años llevo en la iglesia. Fui bautizado en la ciudad de Bucaramanga en una conferencia juvenil. Y algo interesante de una persona que se hizo bautizar, esa persona lo hizo como muchas veces pasa en la iglesia. Se entusiasma, lo hace con, no sé, sentimiento, el llamado en ese momento es tocado por el Espíritu Santo, pero quedó ahí. Eso le pasó a esa persona. Ella después... Podríamos decir, como dijo Pablo, siguió tomando leche y no se siguió alimentando de comida sólida. La encontraron y le preguntaron, hermana, ¿usted por qué no volvió a la iglesia? La respuesta de ella fue, es que había que volver. Esa es la respuesta que muchas personas que vienen a nuestra iglesia está pasando hoy en día actualmente en la vida espiritual de muchas personas. La vida espiritual, he escuchado algo muy interesante y es que nunca tiene descanso, nunca tiene vacaciones, porque el enemigo nunca descansa. Siempre, entre más usted, yo, nos sintamos con más presión, con más cosas, es porque el enemigo nos quiere confundir, el enemigo nos quiere hacer salir del redil de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo claro y es que Dios es nuestro gran ejemplo, Dios es nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo es nuestro líder. Por eso no hay que mirar para allá, no hay que mirar para allá, no hay que mirar qué piensa este hermano o qué dice esta hermana. Siempre debemos tener nuestra mirada fija a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para no equivocarnos, o quizá no equivocamos, pero nunca desviar nuestra mirada a nuestro Señor. Por eso, cada día, el tiempo cada día es más cerca. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que está sucediendo en esta tierra se está cumpliendo como dice la palabra de Dios. Entonces, no debemos estar relajados. Ante al contrario, aferrarnos más a Dios, a sus promesas. Y por eso es la unidad, por eso es el alimento espiritual es primordial para un ser humano o, en este caso, para un cristiano, para un seguidor de Cristo. Amor, eso también me recuerda mucho que también hay que tener muy en cuenta de que nuestra mente, nuestra mirada, no debe estar en ojos humanos. Nosotros como humanos muchas veces solemos a tener nuestra mirada a que es que esta persona, ¿sí? A seguir el ejemplo. Es que esta persona habla bien, esta persona está bien doctrinada, esa persona es misionera, hace muchos estudios bíblicos, es una persona de oración. Es bonito reconocer eso en las personas que lo hacen. Y de verdad, hermanos, que yo de verdad admiro mucho a las personas que lo hacen por vocación, que lo hacen porque el Espíritu de Dios está con ellos, porque no es fácil llevar una vida así, no es fácil y sobre todo en estos tiempos y en estos momentos que estamos viviendo. No es fácil nosotros tener una mirada fija, constante en Dios, pero admiro y sé que esas personas son de Dios, pero nosotros como humanos muchas veces solemos poner nuestra mirada más en esas personas que lo hacen que en Dios, quien verdaderamente merece nuestra honra y nuestra gloria. Y cuando esas personas, porque no somos perfectos, hermanos, mientras que estemos en este mundo, mientras que nosotros estemos pisando esta tierra, nos vamos a equivocar. Y esas personas puede ser que en algún momento de sus vidas hayan tropezado, se hayan equivocado, pero volvieron a los caminos de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros cuando teníamos nuestra mirada más plena en esa persona que en Cristo Jesús? Terminamos ¿cómo? Decepcionados.
terminamos decepcionados. ¿Por qué? Porque era una persona que admirábamos en nuestra iglesia, que era ferviente, que mantenía muy activa, y cuando esa persona se equivoca, entonces, ¿cómo terminamos nosotros? Como que, ay, no, o sea, que ya no tantas apariencias, no sirven, mire que esa persona vivía así, pero terminó tropezándose. Eso no la hace exenta de que no se equivoque y de que no pueda cometer un error. Pero la diferencia, hermanos, la vemos en que esa persona volvió su mirada a Cristo Jesús, y nuestra mirada también debe estar plenamente en Cristo Jesús, quien debe estar en nuestra vida, en nuestro centro, porque lo vamos a seguir repitiendo durante el resto de nuestro repaso, hermanos. Es que Jesús debe estar en el centro de nuestras vidas. Él es el único, el que nosotros debemos en realidad de darle toda nuestra honra y nuestra gloria, porque Él es el único que con sabiduría, porque Él es Dios, es un Dios sabio, y Él sabe discernir entre el bien y el mal. Y siempre nosotros vamos como seres humanos, ¿a qué estamos más inclinados? A hacer el mal, aunque sabemos cuál es el bien y qué es lo que debemos hacer. Por eso es importante lo que dice, amor, cuando dice que centrados en Jesús. Y por eso dice, vuelvo y leo 1 Corintios 1:10, que dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy bien, amor. Vamos a tener un ítem muy importante también, y es un servicio como el de Cristo. Hay un versículo que nos dice, o no recuerdo si es un versículo o es de nosotros los seres humanos, que debemos, una frase que dice que el que no nació para servir, no sirve para vivir. Pero un servicio como el de Cristo, ¿cómo fue ese servicio que vino y Cristo y fomentó aquí en la tierra, y que fue el mayor ejemplo que Él nos dejó? Cuando Él estuvo enfrente ¿de quién? De todas las personas. Bueno, ¿qué podemos decir sobre un servicio como el de Cristo? Conocemos su historia, conocemos su vida. Fue una persona que nunca se negó, a pesar de todo lo que tenía que hacer, todo lo que sus ocupaciones. Siempre iba a haber una persona que lo iba a buscar por alguna necesidad. Esa persona nunca se iba vacío. Esa persona siempre iba con una respuesta, a pesar de que él estuviera físicamente cansado. ¿Y qué nos enseña ese servicio? Él nunca nos señalaba, nunca decía que no, independientemente de sus necesidades. También allí tomamos una parte muy chiquita, donde nos dice en la parte de la lección del día miércoles, que nosotros como hermanos no debemos de idolatrar a nuestros hermanos, a nuestros líderes de iglesia, que porque tienen un rango más alto que el otro, porque el departamento al que pertenecen es más activo, es más importante. Allí ya estamos cometiendo errores, hermanos. No debemos de idolatrarlos, pero tampoco vamos a pasar por encima de ellos, porque ellos están tomando una parte muy importante en la iglesia, y es que ellos están dispuestos y están poniendo todo su tiempo al servicio de Dios. Por lo tanto, ellos están prestando para ser siervos bajo la autoridad de Cristo. Y cuando nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo,
podemos decir con total seguridad que delante de nosotros va Él y todo lo que nosotros hagamos va a ser dirigido por Él. Cada una de las personas que tenemos participación en la iglesia como líderes son personas que han sido escogidas por Dios. Eso tiene digamos, una secuencia para que aquella persona sea escogida o llamada por Dios. Entonces, cada uno de los departamentos de nuestra iglesia son muy importantes. Como dice ella, mi esposa, no es que un departamento sea más que el otro. Todos son importantes en la iglesia. Como por ejemplo, departamento de diáconos y diaconisas. Ellos tienen su tarea dentro de la iglesia. El ministerio juvenil tiene, o sea, todos tienen su participación o tiene algo que tiene que responder sobre su ministerio. Entonces, todos son importantes porque hacemos parte del cuerpo de Cristo, que debemos estar unidos en un solo propósito. Y en sí nos va a llevar todos a la misma unidad, que es la unidad de la iglesia. Pero a veces es triste, hermanos, y yo lo tengo que reconocer. A veces nosotros como personas solemos muchas veces denigrar el trabajo de los demás. A veces solemos criticar el trabajo de los demás. Y nosotros, mientras que estamos sentados en esas bancas, muchas veces nosotros desde allí todo es más fácil decir, es que el hermano dijo que iba a hacer tal cosa y quizás el hermano se le presentó alguna dificultad, alguna calamidad, de pronto no ha sacado su tiempo, no lo ha tenido y el hermano no lo ha hecho. Pero nosotros desde la comodidad en la que estamos en esas bancas solemos decir, no, es que el hermano habla y nunca hace nada. Allí estamos cometiendo ese gran error, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra mirada más fija en esas personas, ¿sí?, que en sí quieren servir a Dios. Pero nosotros, con esos pensamientos que tenemos, tan defraudantes, porque yo lo tengo que admitir, hermanos, que nosotros muchas veces solemos hacerlo, y son una de las cosas que nosotros como cristianos debemos de pedirle a Dios que nos ayude a sacar todas esas ideas, quizás las podríamos llamar que son locas, ¿sí?, de nuestra mente, para no tener que llegar a ese punto desde nosotros estar hablando de los demás para que nos lleve a la desunión, sino que al contrario, en nuestra mente deben existir pensamientos en que nos lleven más a la unión, en que, hermanos, vamos a reunirnos este domingo y qué tal les parece si este domingo vamos a darle un embellecimiento a la iglesia. ¿No creen ustedes que podríamos cambiar eso al estar en la casa y estar pensando, uy, es que esos hermanos diáconos, si ellos hicieran, y si es el mayordomo de la iglesia, pensaran hacer, y si es que los ancianos hicieran un proyecto, lo pasaran a junta y lo llevaran a ejecutarlo, ¿no creen? Yo creería que la iglesia se vería mucho más bonita. Entonces, ¿por qué no empezamos nosotros, hermanos? ¿Por qué no lo pensamos y le decimos al hermano, hermano, yo tengo esta idea? ¿Será que sería posible? Yo creo que podríamos reunirnos entre varios. Yo creo que si podemos hacer esta obra, podemos hacer trabajos en equipo, podemos hacer, todos vamos a ser unánimes, hermanos, y vamos a hacer que esas ideas, que esos proyectos que nuestra iglesia necesita, sea mucho más ferviente. Pero no solamente, hermanos, es para la iglesia física que tenemos, sino es para la iglesia espiritual, porque recordemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Hermanos, reunámonos este sábado en la tarde,
vamos a hacerle una visitación a este hermano que no lo vimos sentado hoy en nuestra iglesia. Nos hizo falta. ¿No creen, hermanos, que sería mucho mejor al decir, uy, no, ese hermano no vino hoy? Seguramente le tocó trabajar en sábado. No, ese hermano cada día está más lejos de las cosas de Dios. Y si en lugar cambiamos esas ideas por algo que verdaderamente nos una como hermanos, nos reunimos, un par de grupos, quizás cada uno tengamos en nuestras casas una fruta, y si no lo tenemos, hermano, pues no pasa nada, porque la presencia que nosotros vayamos a esa persona, no sabemos cuánto necesite esa persona que nosotros vayamos solamente y le llevemos una palabra de aliento, porque muchas veces, hermanos, las necesidades no son físicas, no son económicas, muchas veces las necesidades que tenemos son espirituales, porque las batallas, hermanos, no se libran fácilmente, las tentaciones no son fáciles sobrellevarlas, pero cuando nosotros estamos unidos, cuando nosotros somos, llevamos más las cosas, hermanos, a reconocer cada una de ellas y somos sinceros, de verdad, hermanos, que va a ser mucho más fácil que nosotros hagamos y busquemos una solución pronta. Por eso no hay que caer en la falencia que estaba viviendo Pablo en la iglesia de Corinto. Qué buen ejemplo la invitación que hace Amor sobre no mirar las cosas negativas, sino al contrario, poner de mi parte, vamos, hermanos, vamos a hacer tal cosa. O sea, la idea es tener nuestra mirada fija a nuestro Señor Jesucristo, tener una comunión con Él. Cuando estamos unidos en Cristo, Él nos habla. Debemos estar atentos a ese llamado y por eso necesitamos poner de nuestra parte. ¿Cuál es una falencia quizás de lo que está sucediendo? Digamos, no ser crítico, no caer en esa trampa del enemigo, sino al contrario, prestarme para que haya esos cambios, para que haya esa motivación de las demás personas. No esperar que el otro tome la decisión, que tome la iniciativa. Si yo puedo, hacerlo, porque todos hacemos parte del cuerpo de Cristo, somos unidos. No es que porque el pastor es pastor y estudió teología, él tiene más capacidades que yo, o el anciano, o el director no, todos tenemos cualidades diferentes con un solo propósito, y por eso es que tomemos la iniciativa para que nuestra iglesia mejore, para que nuestra iglesia cada día sea acorde a lo que Pablo nos quiere enseñar a través de la carta de los Corintios. Entonces, por eso, pongamos de nuestra parte. O meditemos, ¿será que el problema soy yo? ¿Será que las cosas no marchan porque yo no me presto o porque yo no me uno a un solo propósito? Entonces, es muy importante reflexionar sobre lo que está pasando dentro de la iglesia. ¿Qué podemos mejorar y qué puedo hacer yo para que pueda mejorar y pueda avanzar la obra de Dios? Muy bien, hermanos. Los voy a invitar para que busquemos en 1 Corintios 4, el versículo 13. Vamos a tomar allí en cuenta algo que Pablo nos deja muy en claro, hermanos, y es en qué consiste la teología de la cruz, ¿cierto? Nos dice que qué indica o qué nos quiere decir Dios cuando dice que nosotros debemos de tomar el liderazgo, ¿sí? Cuando Él nos está diciendo de tomar el liderazgo de lo que nosotros vemos en la cruz. ¿De qué te acuerdas cuando ves la imagen de la cruz? Cuando yo veo la imagen, veo a una persona que entregó la vida por la humanidad.
de un ser maravilloso, que a pesar de todo lo que sufrió, lo hizo por amor a mí, a ti y a todos nosotros. Muy bien. Vamos a leer primera de Corintios 4:13 y nos dice, nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí, hermanos? Que nosotros no debemos de difamar, no debemos de vanagloriarnos nosotros mismos, lo podríamos decir. Cuando nosotros ponemos y recordamos la pregunta que le hacía a mi esposo de ¿qué ves cuando ve una cruz, hermanos? Vemos el sufrimiento. La escoria que dice esta palabra encierra mucho todo lo que tuvo que padecer Cristo Jesús en esa cruz. Pero Él lo hizo solo por un propósito, por salvarnos a cada uno de nosotros. Y Él no lo hizo porque le tocaba. Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y es por eso, hermanos, que nosotros también debemos reconocer el gran trabajo que los líderes de la iglesia hacen. No es fácil. En algún tiempo, yo duré aproximadamente 4 años directora de escuela sabática. Y les digo, hermanos, que no es fácil a veces usted llevar la batuta, porque muchas veces usted suele ser juzgada. Y yo soy una persona que muchas veces le digo a mi esposo, a mí no me gusta ser juzgada. No me gusta ser juzgada y tampoco me gusta juzgar a los demás, porque no me gusta estar en esa posición. Y no me quiero imaginar si a mí no me gustó, que soy pecadora, que todos los días, hermanos, cometemos errores. Ahora Jesús, que lo difamaron, dijeron mentiras contra él, tuvieron que inventar cualquier cantidad de usurpaciones contra él para poder calumniarlo de algo que él nunca hizo y que nunca ha hecho hasta este momento. Ahora digan ustedes, hermanos, él que tuvo que padecer todos estos sufrimientos y solamente lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros no estamos en ninguna posición de juzgar a nadie, de decir, si yo estuviera en ese cargo, yo lo haría mucho mejor. No, hermanos, cada persona hace las cosas porque Dios lo ha dotado, porque Dios le ha dado ese talento. Y esa persona está poniendo sus dones y talentos al servicio de Dios. Por lo tanto, muchas veces nosotros queremos que esas personas, y si nosotros queremos que esa persona tenga en cuenta muchas de ellas, pues nosotros nos vamos a acercar, ¿verdad? Y le vamos a decir, hermano, ¿será que usted podría optar en tener en cuenta este punto? ¿Será que usted cree que si lo haríamos de esta manera, se podría llevar a cabo? Y esa persona, con la sabiduría de Dios, le va a responder, claro, hermano, es importantísimo su opinión y la voy a tener en cuenta para una próxima. Claro que sí. Es importante no solamente pensar de mi perspectiva, sino que también poder ser crítico en buenas ideas, porque no todo no la sabemos. Es importante que a veces necesitamos la ayuda de otra persona. Necesitamos, ¿cómo voy a realizar este proyecto? ¿Cómo voy a realizar este tema? Entonces, para eso debemos formar, digamos, cada departamento tiene sus colaboradores. Entonces, por eso es importante no solamente pensar, actuar como yo quiera, como yo pienso. Por eso hay un grupo de trabajo que fue escogido por Dios. Y es importante pedir la opinión de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que se valore el trabajo que se va a hacer y no caer en la trampa o el protagonismo de decir, fue por mí,
fue mi idea. Y ese tema es muy peligroso, demasiadamente peligroso, porque podemos caer como líderes, caer de una manera negativa, porque recordemos que debemos exaltar es el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, y no yo como ser humano, como pecador. Siempre debe estar ahí nuestro Señor. Siempre la motivación, lo que usted haga, lo que yo pienso hacer, siempre es mirando al Señor Jesucristo. Muy bien, amor. Vamos a ir concluyendo y vamos a llevar, hermanos, al pensamiento de que nuestro cristianismo que vivimos en la iglesia no debe ser egoísta, no debe ser realidad, no debe ser porque nosotros queramos sobresaltar sobre los demás. Debe ser un servicio que nosotros pongamos a disposición del Señor bajo la autoridad de Él, bajo su sabiduría, bajo el entendimiento de Él. Y cuando nosotros, hermanos, pedimos la dirección de Dios, todo es más fácil. Nuestras pruebas, por más difíciles que nosotros las veamos, en Cristo Jesús podemos vencerlas. Y cuando nosotros estamos unánimes, hermanos, vamos a volver a la primera palabra con la que empezamos. Para nosotros, ¿qué es la unidad? La unidad es estar en Cristo Jesús, es estar unidos como iglesia, es trabajar en conjunto, hermanos, cada uno de nosotros, trabajar como familia, como iglesia, como hermanos, trabajar unidos en nuestro trabajo, mostrar, hermanos, que estamos siendo capacitados por un Dios que es un Dios sabio, que es un Dios que quiere que nosotros vivamos de la mejor manera y estemos dispuestos a estar al servicio de Él y al servicio de los demás. Por eso, hermano, si alguno que nos está viendo a través de la transmisión esté con, digamos, con diserción o división, o que tengamos problemas, la solución es nuestro Señor Jesucristo. Pongámosla en las manos de Dios. Usted que nos está mirando, confía en Dios. Pongamos a Dios en primer lugar, que Él obrará conforme a su voluntad. Y cuando Dios obra, todas nuestras capacidades que ponemos a sus servicios van a ser valoradas y reconocidas por Dios, porque no tienen que ser aplaudidas por este mundo. No tenemos que esperar que el mundo reconozca que nosotros somos personas que trabajamos al servicio de Dios. No tenemos que esperar eso, hermanos, porque todo lo que nosotros hagamos bajo el cielo, mientras que estemos en esta tierra, un día, hermanos, y de eso es algo que nosotros debemos estar muy seguros, y es que tendremos la recompensa, y esa recompensa no va a ser por segundos, sino que esa recompensa va a ser eterna, hermanos. Así que sigamos orando a Dios, sigamos orando, hermanos, para que esa unidad que debe existir y que debe prevalecer en nuestras vidas sea contentada en nuestras vidas y podamos seguir, hermanos, avanzando por fe en este camino que es escabroso, pero es el único camino, el camino estrecho, que es el que nos llevará a la salvación, porque yo quiero, hermanos, que seamos unánimes, no solamente aquí en la iglesia, sino que trabajemos unánimes para caminar por ese camino estrecho y nosotros mismos poder recibir a Cristo Jesús en las nubes de los cielos cuando Él venga por segunda vez a recoger a todos aquel que le fue fiel y que hizo, hermanos, lo que Él puso en cada uno de nuestros corazones. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Oramos para terminar? Oramos para terminar. Muy bien. Oremos. Querido Dios, en este momento queremos agradecerte porque nos has permitido, Señor,
en medio quizás de pararnos aquí, pensando en qué voy a decir, fuiste tú, Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, quien habló a través de nosotros para traer un mensaje importante para nosotros. Por eso, bendiga a cada una de las personas que a través de la transmisión fueron tocados por el Espíritu Santo. Por eso, ayúdenos a acercarnos más a ti a través de la comunión, a través del estudio, a través de la oración, a través de compartir con otras personas lo maravilloso que eres tú, Señor. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.